Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a este segundo encuentro sobre taller sobre José de San Martín. En este día tan especial te quiero invitar a que si te gustó el taller de ayer, que bueno, que lo compartas con amigos y que podamos entre todos ser cada día un poquitito más. Así que te invito también a que, bueno, si querés en este momento, compartirle el enlace a algún amigo para que se vaya sumando. Mientras tanto, vamos ordenando un poquito las ideas en relación a los que estuvimos viendo ayer, ¿no? Y estuvimos viendo más que nada los comienzos, o sea, el nacimiento de San Martín, toda su adolescencia, su formación, ¿no? Habíamos dicho que su padre era español y que trabajaba para la corona española, que nació en Yapeyú, ¿sí? Y que a lo largo de su vida se fue muy chico de su tierra natal y cuando van a España, allí, ¿sí? Empieza muy tempranamente como cadete en el regimiento, ¿sí? De Murcia, donde después obviamente va a ir evolucionando y creciendo personal, intelectual y militarmente, ¿no? Y también planteábamos esto de que él había estudiado y era un poco autodidacta y que se había nutrido mucho de aquellos autores que los generales, los oficiales, en los cuales, a los cuales él, digamos, dependía, ¿no? Y estaba subordinado, eran aquellos que traían esas nuevas ideas que se las transmitían y obviamente él también se interesaba, por ejemplo, para leer las ideas de estos grandes autores del siglo de las luces, digamos, se llamó el iluminismo, ¿sí? Por allí que empieza en Francia y que después se va a expandir a toda Europa, ¿no? Así que la idea de hoy es comenzar a hablar un poquito sobre esos ideales, esos pensamientos que llevaron a San Martín, ¿sí? A ser el líder americano por excelencia, ¿sí? También vamos a tener a Bolívar, que va a ser otro de los grandes líderes de América, pero este taller específicamente nos va a ocupar la vida del general José de San Martín. Así que te invito a que podamos comenzar. Como título puse Ideología del Pensamiento, ¿sí? Y Lógica Lautaro, ¿sí? Perdón, Logia Lautaro. Lo lógico es que yo lo diga bien. Bien, vamos a hablar un poquito de estos ideales que llevaron a San Martín a ser el hombre que fue y sobre los cuales basó su labor como gran conquistador y líder americano. Vamos a comenzar con José de San Martín a ver qué nos dice su, su historia, ¿sí? De su historia de vida que fue tan importante como para que influya realmente en todos los latinoamericanos, ¿no? Sus valores, todo su bagaje cultural, ¿sí? Todas sus ideas, como la que estamos hablando, la idea de libertad, ¿no? Para San Martín la libertad era un valor fundamental, era un valor muy importante e incluso te diría, ¿sí? De aquellos que no iba a renunciar jamás, ¿sí? Por lo tanto, dedica su vida plenamente a la libertad. Y fíjate las afirmaciones que acá separé como para que tengamos en cuenta, ¿no? Dice, no hay nada más sagrado que la libertad de los pueblos. Fíjate, le da un tenor sagrado, ¿no? Cuasi religioso, podamos decir. Por ello, lucharé hasta mi último aliento, dice San Martín. ¿Sí? Eh, que era lo que consideraba la libertad como un derecho y un derecho fundamental, ¿sí? Y un objetivo primordial para la lucha contra, en este caso, la dominación española. Y fíjate otra, quizás una de las frases más conocidas de él, ¿no? Seamos libres, que lo demás no importa. ¿Eso qué refleja en realidad? Refleja un compromiso con la emancipación de los pueblos sudamericanos, ¿sí? Em, Bien, vamos a continuar hablando un poquito de la filosofía y el pensamiento, digamos, y esto que yo te decía, ¿no? Del siglo de las luces.
¿sí? Que fue allá por el siglo XVIII, en este contexto internacional, ¿sí? Esas ideas de igualdad, de derechos humanos, que rechaza la tiranía y en este caso también va a ir en contra del absolutismo monárquico, ¿sí? San Martín adopta una lucha bastante interesante en Sudamérica por estos valores, ¿no? ¿Y en qué se inspira? Bueno, en este pensamiento de autores, como te decía recién, ¿no? Que iba tomando de los altos mandos que él tenía, de libros que tenía o de textos que tenía a mano. ¿Y cuáles son esos autores? Bueno, los grandes autores de aquella época que revolucionaron el pensamiento político, económico, como son, por ejemplo, Rousseau y Montesquieu. Van a ser autores muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, para la época de la Revolución Francesa, ¿sí? Estos ideales de libertad, de fraternidad, ¿sí? Van a ser indispensables estos autores como base ideológica, si se quiere. Y fíjate lo que dice, ¿no? Eh, ellos defendían la soberanía del pueblo y la importancia de qué? De un gobierno representativo. Tengamos en cuenta que, como te decía hoy, la Revolución Francesa saca al rey, ¿sí? Que estaba en el poder hasta ese momento, termina ese antiguo régimen de monarquía absoluta y se instala una república. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que dice en este caso, digamos? ¿Qué es lo que se plantea? Bueno, la libertad es un derecho de todo ser humano. De hecho, es un derecho humano, ¿sí? Consagrado por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Guiaba sus acciones militares y políticas y busca, ¿sí? Siempre no solo la independencia, sino también el orden social justo y equitativo. Fíjate qué importante esta idea, ¿sí? O sea, no es solamente la independencia desde el punto de vista militar o político, ¿sí? De no depender de otro país, eh, sino también una cuestión de orden social justo, ¿no? Esto es muy interesante. Y fíjate que también está hablando de equitativo, que sea igual para todos. Así que vamos a ver qué es lo que sigue diciendo este pensamiento liberal que surge, ¿sí? Sobre este tiempo, ¿no? Y bueno, San Martín tiene su pertenencia, digamos, a logias, como te decía recién, de índole liberal que van a inspirar, ¿sí? A ese pensamiento, ¿sí? A esos ideales que él va a ir forjando. Reflejó su deseo por establecer un gobierno más justo, ¿sí? Que buscaba el equilibrio entre la monarquía constitucional y el republicanismo. Fíjate qué interesante esto, ¿no? Porque cuando hablamos de ideales políticos, como en este caso, dice la monarquía constitucional y el republicanismo. Bueno, el republicanismo ya sabemos, digamos, a qué nos estamos refiriendo, es a una república donde hay un gobierno, ¿sí? Con división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Una república es eso, ¿no? Pero también tenemos por otro lado la monarquía constitucional, como te decía hoy, ¿sí? La monarquía absoluta, por ejemplo, en el caso francés, termina con Luis XVI, ¿sí? Cuando se instala la república en Francia, ¿sí? Ahora, por ejemplo, tenemos también el tema de Inglaterra, que ya lo había llevado adelante, y que ya hacía ya un tiempo que venía con la monarquía constitucional. Y es una forma de gobierno que le sienta bien a San Martín, ¿sí? Y a muchos políticos libertadores de ese momento también. Pero bueno, acá vamos a hablar de que su visión de la libertad era colectiva, o sea, no estamos hablando de una libertad individual, ¿sí? Porque es entendida como un derecho fundamental para todos los pueblos, lo que llevó a luchar activamente a San Martín por la independencia tanto de Argentina, Chile y Perú. ¿Sí? Buscando, ¿qué? Bueno, buscando este orden social, ¿sí?
que respetara la identidad y la diversidad de las naciones. Esto es clave entenderlo, ¿sí? Porque por lo general, cuando somos gobernados, somos conquistados por grandes potencias, en este caso, como te decía ayer y hoy te lo vuelvo, digamos, a mencionar, las grandes potencias, en este caso España del momento, lo que suele hacer es imponerte su propia ley, ¿sí? Imponerte tus propias culturas, tu propia forma de organizarse social y políticamente, ¿sí? Económicamente también. Y acá lo que habla es fundamental la cuestión de este tema sobre la libertad para respetar la identidad y la diversidad de las naciones, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de una sociedad secreta, ¿sí? San Martín se refirió, y este es un concepto que se va a dar en estos 30 años que menciona ahí, ¿sí? Entre 1818 y 1848, ¿sí? San Martín concibe, por ejemplo, en este caso, las revoluciones americanas, ¿sí? Ahí está, volvemos. Entonces, San Martín se refiere entre 1818 y 1848 y coincidía en que las revoluciones americanas, ¿sí? Eran incontroversibles, ¿sí? Y obviamente que su camino era la independencia continental. ¿Mediante qué? Mediante, bueno, en este caso tenemos un grupo de americanos que se van a juntar en Cádiz y que van a resolver esto, ¿no? Fíjate, y acá hablamos de sociedades secretas, ¿sí? Todavía no estamos hablando del término logia, ¿sí? Pero estamos hablando de sociedad secreta. ¿Qué decía San Martín en ese momento? Bueno, aquellos líderes americanos que se habían juntado en, digamos, en Cádiz, estaban deseosos de cooperar, decía, ¿no? Para la cuestión de la insurrección o la rebeldía o la independencia de América de los españoles, ¿no? En este caso, bueno, decía que lamentablemente esto no pudo ser posible, ¿sí? Por razones de eficacia y de urgencia, que todos, digamos, se comprometan a la par, sino que, bueno, cada uno fue destinado a su país de origen, ¿sí? Y es por lo tanto que San Martín va a hacerlo en Argentina, posteriormente en lo que fue Chile y Perú, y bueno, también lo tenemos a Bolívar en Venezuela, ¿sí? Francisco Miranda, que es el creador de la logia, ¿sí? Lautaro. Y bueno, y tenemos a varios más. Pero San Martín consideraba la libertad como un derecho fundamental, como dijimos hoy, ¿sí? Y acá dice, ¿no? Sobre este grupo, ¿no? Dice que se consideraban hermanos, ¿sí? Que los integrantes de esa logia secreta, ¿sí? Estaban influenciados y tenían, digamos, por las revoluciones políticas. Y acá hay una mención de Guillermo Miller, que él lo que dice eran hermanos, fíjate, o sea, presta atención a esto, ¿no? O sea, los miembros de esa logia secreta eran hermanos, dice, los americanos y debían serlo, ¿sí? No solamente de sangre y esfuerzo, sino también de sentimiento e ideal. Y esto es muy interesante que lo tengamos presente, porque cuando empecemos a hablar de la logia, ¿sí? Cuando empecemos a hablar de la logia Lautaro, en este caso, ¿sí? Vamos a ver esta cuestión de, de, bueno, de unión, de confraternidad, ¿sí? De aquellos que van a formar esto, ¿sí? Y que van a ir en contra digamos, de lo político, de lo económico. Por lo tanto, es interesante tenerlo en cuenta, ¿sí? Eh, y bueno, y es también muy bueno que, digamos, que no solamente pensar a esto como una cuestión, digamos, secreta, que no, a ver, es una cuestión de poder,
¿sí? Lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las logias, con la filosofía masónica y todo, tiene que ver esta cuestión de poder, ¿no? Van a estar detrás del poder, digamos, real, ¿sí? Del poder digamos, de siempre, van a estar las ideas masónicas en muchos casos de esos líderes que tenían la posibilidad de acceder al trono, ¿no? O al gobierno de quien sea. Pero fíjate que San Martín, al enterarse por allá por 1810, ¿sí? Decide pedir el retiro del ejército español para, ¿sí? Emprender su servicio a las revoluciones americanas, ¿no? Y dice que, bueno, sale de Cádiz, se va a Londres, por allá por septiembre de 1811. Allá en Londres se entrevista con varias personas importantes e influyentes del gobierno, ¿sí? También en esa época tenemos el boom del capitalismo y de la revolución industrial, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta que San Martín se reúne, bueno, fíjate que anteriormente dice estas ideas, ¿no? Económicas que surgen, ¿no? Y también políticas en ideas liberales que se dan, ¿sí? A partir de la revolución industrial y el iluminismo, como te venía diciendo recién, en el siglo de las luces. eh, Él encuentra un grupo, ¿sí? De revolucionarios que los va a llamar, digamos que se van a llamar entre ellos la Gran Hermandad Americana, que era una logia fundada por Francisco Miranda, que te lo mencioné hace un rato, que era un patriota venezolano, que era lo que se proponía, bueno, liberar a América, pero con apoyo. ¿Qué pasó, Bardela? Te trabaste. Bueno, liberar a América, pero con apoyo, ¿sí? Financiero de Inglaterra, ¿sí? Ahora, fíjate, no es nada loco, ¿no? Que surjan estas ideas también. Porque yo me tengo que liberar de una metrópoli, ¿sí? Tan fuerte como España. Y en algunos casos dice, bueno, a ver, esa lucha por la independencia no es gratis, ¿no? Hay que llevarla adelante y siempre se necesita cómo solventarlo. Y de hecho, vamos a ver en algunas cuestiones, ¿sí? Que aquellos que van a aportar a esas luchas independentistas tienen que ver con las logias, ¿sí? Bien, vamos a continuar con lo siguiente, ¿no? Eh, San Martín se queda durante 4 meses ahí en Londres, como te decía hoy, ¿sí? Toma contacto con miembros de esa hermandad, sobre todo, fíjate, Andrés Bello, ¿sí? Y con personas vinculadas al gobierno británico, como Duff y Charles Stuart. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ellos le dan a conocer, por ejemplo, el plan de Midland sobre, eh, América, ¿sí? ¿Y qué decía este plan, que era un manuscrito que llevaba 47 páginas? Bueno, había estado elaborado, ¿sí? Eh, ya te dije, el general inglés Thomas Midland, por allá por el 1800, y él aconsejaba qué cosa. Bueno, tomar Lima a través de Chile. ¿Sí? ¿Te suena? ¿Vía qué? Vía marítima. San Martín toma esa idea y de hecho es la que va a ejecutar él después del cruce de los Andes, ¿no? O sea, y acá también tenemos que tener en cuenta que era difícil para él, para aquel entonces, porque San Martín, en medio de la campaña, digamos, a los Andes, se queda sin presupuesto de Buenos Aires, ¿sí? Y es ahí donde surgen, ¿sí? Eh, determinadas estrategias de San Martín para poder paliar los gastos, ¿sí? Que tenía que ver con la guerra, ¿no? Que no es nada simple, ¿sí? Por lo tanto, toma esa idea, ¿sí? Y bueno, la lleva adelante en su campaña libertadora.
¿eh? Eh, Fíjate que estamos en 1812 con esta cronología, ¿no? Y San Martín en este caso regresa a su tierra natal, como te dije hoy, a bordo de una fragata británica, ¿sí? Inglesa, la de George Canning. Ahora, fíjate lo que dice San Martín al llegar a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Dice, yo serví al ejército español desde la edad de los 13 a 34 años. Fíjate, ¿no? Qué interesante. Y dice, hasta el grado de teniente coronel de caballería, un cargo muy importante y reconocido que fue por su valor, por su coraje en la lucha de España, ¿sí?, contra el enemigo extranjero, primero en África y posteriormente contra los franceses en su invasión napoleónica. Y entonces dice, ¿no? En una reunión de americanos en Cádiz, bueno, dice que en este caso eh, digamos, se conoce el tema de los movimientos que se van produciendo en Caracas y en Buenos Aires, y él dice, ¿no?, que resolví regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de presentarle nuestro servicio a la lucha. ¿Sí? Fíjate qué interesante todo esto que va planteando San Martín. ¿Sí? Se despoja de toda cuestión de honor. Vos fíjate qué interesante esto, ¿no? Porque él en España estaba siendo reconocido realmente con un grado de importancia trascendental, incluso para su vida personal, profesional, ¿sí? Y él le llama tanto su tierra que viene y se despoja de todos esos privilegios y viene a América a luchar por su patria, ¿no? Eh, es realmente un líder por excelencia que no solamente va a ayudar a la liberación de estos tres países, sino que también va a ser importante más allá de las controversias que tenga con Bolívar, ¿sí? La postura de ambos libertadores, ¿sí?, para llevar a cabo este proyecto independentista de toda Sudamérica. ¿Sí? Por lo tanto, fíjate que a poco tiempo que llega San Martín a Buenos Aires, logra que se le reconozca los grados que había conseguido militarmente, por ejemplo, el de teniente coronel. ¿Sí? Ese grado o sea, le es reconocido y también se le encomienda la creación de un regimiento que van a ser ni más ni menos que los granaderos, que son la custodia presidencial. ¿Sí? Son creados por San Martín allí en 1812 por una cuestión que había que custodiar las costas del Paraná. ¿Por qué? Y porque ahí teníamos posibles ataques de españoles en Montevideo. Tengamos en cuenta que cuando se lleva a cabo la revolución en Buenos Aires, ¿sí?, en Montevideo no acepta la revolución de Buenos Aires y se aísla de todo. ¿Sí? Por lo tanto, ese era un lugar estratégico donde podían, en este caso, digamos, perdón, no sé decir reclutarse, bueno, ampararse los españoles, ¿sí?, para, bueno, llevar adelante su proyecto de recuperar lo que era propio, ¿no? Porque, pero ¿qué era cuál era la primera dificultad de todo esto? Bueno, la primera dificultad es que España, ya el rey ya estaba preso, ya había abdicado. Napoleón realmente lo que quiere es consolidar su poder en Europa. Y bueno, en este caso, lo que tiene que ver con América todavía es como que no llama todavía la atención más allá de aquellos que estaban obedeciendo o cumpliendo órdenes por estos pagos, ¿no? Entonces, el propio San Martín es el que diseñará, por ejemplo, los uniformes que van a llevar, las insignias que va a llevar este nuevo cuerpo de militares que se instala, en este caso, en el Retiro. Bien, eh, como te dije hoy, ¿sí?, los granaderos a caballo son hoy por hoy la custodia presidencial, ¿sí?
Ahora, ¿cuál es la situación política de Buenos Aires en ese momento? Bueno, es complicada. ¿Por qué? Porque tenemos un primer triunvirato que está integrado por Chiclana, por Zarratea, por Juan José Paso, pero el verdadero poder lo tenía su secretario, que era Bernardino Rivadavia. ¿Por qué? Y bueno, porque Rivadavia ahí en realidad lo que quiere es concentrar el poder de Buenos Aires y esto traía muchos problemas con las provincias que se quejaban y con razón. ¿Por qué? Porque bueno, Buenos Aires por aquel momento, ¿sí? Eh, digamos, tenía el poder o el dominio, ¿sí? Del libre mercado, ¿sí? Y también del tema de, por ejemplo, la aduana y el puerto. Un tema no menor que va a afectar fundamentalmente a todas las naciones, perdón, a Buenos Aires, ¿sí? Y que lo va a afectar, en este caso, puntualmente, a través de toda la historia. Siempre fue un tema de discusión importante, ¿sí? El tema del puerto y la aduana que estén en Buenos Aires, ¿no? Es un reclamo muy fuerte de las provincias que realmente tengan una posibilidad mayor de sus exportaciones, de sus ventas, ¿sí? Y que los puertos en realidad sean puertos nacionales donde todas puedan tributar y que no tengas solamente el predominio o la influencia directa solamente de Buenos Aires, ¿sí? Pero eso fue un tema que tiene difícil solución y por más que se haya encontrado en algún momento, fue de mucho problema, digamos, incluso en la época rosista. Pero no nos vamos a ir de tema, ¿sí? Te decía que al poco tiempo de llegar San Martín en este clima político de tensión, ¿no? Él se une a opositores a este primer triunvirato y encabeza, junto con esta sociedad patriótica, fundada por Bernardo Monteagudo, que va a ser una persona muy importante en la vida de San Martín, como también lo fue Carlos María de Alvear, ¿sí? Que van a ser un poco los que van a formar esta logia Lautaro, esta sociedad secreta, cuyo objetivo principal, ¿cuál era? Bueno, la independencia y la constitución de una república. Acá es claro cuál es el objetivo central de, en este caso, de la logia, ¿no? Y de hecho, sus miembros van a abogar porque eso se lleve adelante, ¿sí? Em, por lo tanto, San Martín y sus compañeros iban a llevar adelante el día 8 de octubre de 1818, ¿sí? Van a hacer caer con sus tropas, digamos, van a generar un golpe de Estado, ni más ni menos, porque sacan las tropas a la calle, los llevan a la, digamos, a la Plaza de la Victoria, que hoy la llamamos Plaza de Mayo, y exigieron la renuncia del triunvirato. O sea, meten presión para que el triunvirato se vaya. Y bueno, forman un triunvirato que bueno, que sea más afín a los intereses, en este caso, de la logia, ¿no? Y fíjate esta afirmación eh, que decía San Martín, ¿no? No siempre está la tropa para someter gobiernos tiránicos. No, perdón, vuelvo, qué mal que leíste, Gardela. No siempre están las tropas para sostener gobiernos tiránicos, ¿sí? Y esto es muy interesante porque siempre los gobiernos tienen el poder de la fuerza y de intimidación y de coacción a la población en general. Entonces, esta afirmación de San Martín es clave para entender en cuestión qué era lo que estaba pasando, ¿no? En este caso es designado, como te decía hoy, el segundo triunvirato, que es afín a esos intereses de la logia que decíamos hoy. Bien, San Martín utiliza a la logia y establece un sólido apoyo político, ¿sí?
Y acá, bueno, promueve determinadas ideas, ¿sí? Donde se deben estar unificadas desde Buenos Aires. Y la logia facilita una organización, ¿sí? En las campañas militares, como te decía hoy, ¿sí? También influye en las decisiones políticas clave a la hora de tomar decisiones importantes desde lo político. Bueno, la logia siempre está detrás de esas decisiones, ¿sí? Por eso se dice que San Martín, a través de la logia, logra, por ejemplo, la alianza de movimientos, o sea, primero de recursos y después, obviamente, de unión, ¿sí? Con otros líderes, ¿sí? Digamos, de liberación. Entonces, bueno, puede llevar a cabo su campaña libertadora, como te decía hoy, cuando él, por ejemplo, se quede sin presupuesto desde Buenos Aires, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver en este caso, ¿sí? Em, la idea es poder ver el siguiente tema, ¿sí? Que es sobre la educación. Pero bueno, siendo ya y 37, ¿sí? Quisiera comentarte un poquito esto de San Martín, ¿no? Y de la educación. Después quizás lo veamos con mayor detalle, ¿sí? A lo mejor mañana, ¿sí? Es que estaría bueno para poder reflexionar, ¿sí? Sobre este tema. Me encantaría que podamos hablar un poquito del concepto de educación de San Martín. Y en todo caso, lo concluimos mañana. Espero que esté siendo claro con lo que digo. Y la función de estos vivos es, bueno, poder reflexionar sobre estos líderes, sobre cuestiones importantes de la historia, ¿sí? Que, que debe, yo creo que en este caso, eh, muchas veces las sociedades pecamos en tomar decisiones o en determinadas elecciones que hacemos, no solamente de gobernantes, sino también del día a día, ¿no? Y de lo que nos pasa como sociedad, por no conocer nuestra historia, ¿sí? Si conociésemos un poquito más nuestra historia, tendríamos un poquito más de cuidado y conocimiento, y eso nos ayudaría, ¿sí? a, eh, a poder ser mejores como sociedad. Esto que planteaba San Martín, ¿no? San Martín planteaba sociedades más justas, más libres, más equitativas, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, el egoísmo, la ambición desmedida, ¿no? Llevan a que diferentes sectores de las sociedades crean que son más importantes que otros y de repente sean ellos los que motoricen, digamos, entre comillas, ¿sí? Las iniciativas, las ideas, los valores de una sociedad que a lo mejor necesita otra cosa. ¿Sí? Que la gran mayoría de la sociedad se expresa pero no son escuchados por aquellos que sí tienen que tomar las decisiones, ¿no? Y por eso es importante reflexionar sobre estos valores que trae San Martín, ¿no? Porque fíjense que él lo que trae son valores o sea, de cambio, animarse al cambio, ¿no? De libertad, de comunión, porque habla de conjunto de personas, una unión, una hermandad, ¿sí? Eh, y habla de un proyecto planificado. Entonces, veamos cómo realmente aquel que fue el padre de la patria para los argentinos y seguramente para chilenos y peruanos también, ¿sí? Aunque ellos después van a tener sus, eh, sus personajes importantes de la época, acompañados por San Martín en su momento, como esos O'Higgins, líder chileno, ¿sí? O en el Perú. Pero bueno, lo importante es tener en cuenta estos valores que nos deja San Martín, ¿no? Eh, y esto de ser libres, que lo demás no importa. Ahora,
ser libres, ¿sí? Es animarse a ir en contra de las estructuras que hay como sociedad, que muchas veces son estructuras impuestas por potencias extranjeras. No solamente militarmente, sino también económica y socialmente, generándonos una dependencia que pareciera que si nosotros no hacemos lo que estas grandes potencias o países desarrollados nos proponen, como que quedamos aislados de todo. Y acá va la idea de que nosotros, ¿sí?, tenemos que tener en claro hacia dónde vamos. Y el camino y el proyecto que nos va a llevar a que esos valores, a que esas cuestiones que queremos llevar adelante, seamos un país que progrese día a día. ¿Sí? Por eso es clave poder estudiar a estos genios, a estos héroes, a estos líderes, que comenzaron siendo personas comunes y corrientes y que estuvieron preparados, instruidos en valores, en conocimientos, en tratos sociales, ¿sí?, en influencias de gran importancia y en saber con ese conocimiento poder llevarlo a la práctica. ¿Sí? Vamos a ir redondeando porque quiero hablar de la visión de educador de San Martín que muchas veces no hablamos. ¿Sí? Hablamos de San Martín, héroe político, militar, ¿sí?, gobernador de Cuyo en algunos casos, ¿sí? Pero San Martín tiene su lado pedagógico. Y entonces eso es lo que quiero que podamos eh, conversar mañana, ¿sí?, en este tercer encuentro. ¿Sí? El San Martín como, como educador. La idea de educación que tenía San Martín y que la llevó a la práctica y con mucho éxito. ¿Sí? Pero no me quiero adelantar, quiero tratar de incentivarte, ya te digo, a que seamos cada día un poquito más. Hoy somos más que ayer y eso me hace muy, pero muy feliz. Ya te digo, aquellos que hayan llegado un poquito más tarde al vivo van a tener la posibilidad de poder volver a mirar cuando durante estos días los vaya subiendo, ¿sí? Y bueno, y también te invito a que le hagas extensiva la invitación, valga la redundancia, a este taller a todos aquellos que le puede interesar la historia y especialmente en esta semana sanmartiniana, donde el sábado, ¿sí?, conmemoramos su fallecimiento. Así que hasta la próxima, me despido, les mando un fuerte abrazo y los espero mañana cuando sigamos aprendiendo juntos, en este caso sobre José de San Martín. Chao, nos vemos.